Buenas tardes con todos. Soy alumno del Instituto Superior Universitario SUC. Mi nombre es Daniel Pascot. Soy del tercer nivel de la carrera de contabilidad. Hoy voy a exponer el tema de la política monetaria. Se dice que es la disciplina de la política económica que controla los factores monetarios para garantizar la estabilidad de precios y crecimiento económico. Mm, que todas las acciones que disponen las autoridades monetarias adquieren los bancos centrales. Para ajustar el mercado de dinero, entendemos que mediante la política monetaria, a los bancos centrales dirigen la economía para alcanzar unos objetivos macroeconómicos concretos. Para ellos se utiliza una serie de factores, como es la masa monetaria o el coste de dinero, sería el tipo de interés. Los bancos centrales utilizan la cantidad de dinero como variable para regular la economía del país. El objetivo de la política monetaria es, es, es que mediante el uso de la política monetaria, los países tratan de tener influencia en su economía, controlando la oferta de dinero y así poder cumplir con sus objetivos macroeconómicos, manteniendo el desempleo, el crecimiento económico en valores estables del país. Tenemos también como principales objetivos. Primero, tenemos controlar la inflación, es decir, mantener el nivel de precio en un porcentaje estable y reducido. Por ejemplo, si la inflación es muy alta, se usarán políticas restrictivas, mientras que si la inflación es baja o hay deflación, se utilizará políticas monetarias expansivas. Segundo, tenemos que, es decir, reducir el desempleo. Es decir, procura que haya el mínimo número de personas en situaciones de desempleo. Para ello se utilizará las políticas expansivas que impulsan la inversión y la contratación. Tercero, debemos de conseguir el crecimiento económico. A esto se refiere que debemos asegurar la economía del país que crece para poder asegurar el empleo y el bienestar. Para ello se utilizará políticas monetarias expansivas. En cuarto y último, tenemos que mejorar el saldo de balanzas de pago. Esto se refiere a vigilar que las importaciones del país no son mucho más elevadas que las exportaciones, porque podría provocar un aumento incontrolado de la deuda de crecimiento económico. Estos serían los cuatro principales objetivos de la política monetaria que hemos escuchado. De hecho, también las políticas monetarias tienen múltiples limitaciones y por ello muchos economistas están en contra de la utilización de esas políticas, porque aseguran que pronuncian los ciclos económicos. Además, muchas veces los mecanismos de la política monetaria no consiguen deseados, los objetivos deseados, sino que alteran otros factores. Por ejemplo, si aumentamos la masa monetaria de una economía para conseguir el crecimiento económico, puede que lo único que consigamos es un aumento de los precios de los productos. También también nos referimos a la política monetaria como un conjunto de medidas que toma el Banco Central para controlar la cantidad de dinero en circulación y los tipos de interés y así influir en la demanda agregada para conseguir los diferentes objetivos macroeconómicos, principalmente del crecimiento del Producto Interno Bruto, el empleo, la estabilidad de precios. A continuación veremos los tipos de interés, los tipos de política monetaria.
Según cuál sea su objetivo, podemos separar la política monetaria en dos tipos: política monetaria expansiva y política monetaria restrictiva. Primeramente vamos a hablar de la política monetaria expansiva. Consiste en aumentar la cantidad de dinero en el país para estimular la inversión y con ello reducir el desempleo y conseguir crecimiento económico. Tenemos un ejemplo. Su uso suele provocar la inflación en los precios del Producto Interno Bruto. También nos referimos a la política monetaria expansiva, el que busca un aumento del gasto en la economía, es decir, desplazamiento a la derecha de la curva de la demanda agregada, a través de un aumento de la cantidad de dinero en circulación y un menor tipo de interés. ¿Cuándo se usa principalmente una política monetaria expansiva? Se suele usar en épocas de crisis para reactivar la economía y conseguir mayor crecimiento económico y reducir el desempleo. También para que aumente los precios si hay riesgo de que estos bajen, como sería la deflación. También tenemos como un ejemplo, es decir, al bajar el interés y aumentar la cantidad de dinero, sube la deflación, lo que lleva a un mayor nivel de precios en el Producto Interno Bruto. La política monetaria expansiva como objetivo eh, dice que aumenta el gasto en la economía a inhabitables crisis. Como medidas tenemos aumento de el aumento de oferta monetaria, es decir, aumenta la capacidad de gasto. También tenemos el descenso de tipo de interés, dice que aumenta los préstamos. Como consecuencia de esas medidas, tenemos el aumento del consumo e inversión, aumenta la demanda agregada. En aspectos positivos, tenemos que el Producto Interno Bruto sube y el empleo se alza. En aspecto negativo, la inflación de precios, el alza de precios, habría. Hoy siguiente hablaremos de la política monetaria restrictiva o contractiva. Es decir, que trata de reducir la cantidad de dinero del país con el fin de reducir la inflación. Cuando se aplican las políticas monetarias restrictivas por el riesgo de ralentizar el crecimiento económico o aumentar el desempleo o reducir la inversión. También busca un descenso del gasto en la economía, es decir, que el desplazamiento de la izquierda de la curva de la demanda agregada a través de un descenso de la cantidad de dinero en circulación y un mayor tipo de interés. Un menor gasto lleva a las empresas a vender menos y producen menos. Baja el Producto Interno Bruto. También busca las empresas bajar los precios para intentar vender. Hay menos demanda y más oferta. Un ejemplo, al subir el interés, disminuye la cantidad de dinero y baja la deflación, lo que lleva a un menor nivel de precio y el Producto Interno Bruto. ¿Sí? Dice también, ¿cuándo se usa principalmente una política monetaria restrictiva? Se dice que se usa en épocas de grandes expansiones para enfriar la economía, es decir, cuando los precios están subiendo mucho y se quieren reducir. El costo perjudicial para el crecimiento del Producto Interno Bruto y el empleo. La política monetaria restrictiva o contractiva tiene como objetivo reducir el gasto en la economía cuando suben mucho los precios. Como medidas tenemos el descenso de la oferta monetaria, es decir, disminuye la capacidad
del gasto. Como otra medida tenemos el aumento del tipo de interés, es decir, disminuye los impuestos. Como consecuencia tenemos el descenso del consumo o inversión, descenso de la demanda agregada. Un efecto positivo, la inflación bajaría, es decir, los precios de productos bajarían. Efecto negativo, el Producto Interno Bruto bajaría, no habría muchos productos y el empleo tampoco no habría mucho empleo. También dice que la política monetaria tiene reservas, pero esas reservas son cantidades mínimas de dinero que los bancos centrales deben dejar guardadas en una cuenta sin utilizarla, o son una especie de respaldo que tienen los oradores en caso de solicitar favor. También dice que la política monetaria es un conjunto de acciones orientado a la modificar la cantidad de dinero que se encuentra disponible en un país. También se dice que la política monetaria tiene instrumentos y se denomina en tres. Primero, tasa de descuento. Segundo, encaje bancaria o coeficiente fiscal. Tercero, operaciones de mercado abierto, como su sigla OMAS. Primeramente hablaremos de la tasa de descuento. La tasa de descuento es una tasa de interés sobre los préstamos que un banco central otorga a los bancos comerciales. Por ejemplo, algunos bancos no tienen reservas suficientes, otros bancos no tienen problemas de liquidez. Y, por ejemplo, si el Banco Central puede aumentar la cantidad de dinero la cantidad de dinero en la economía, o también puede los bancos bajar la tasa de interés. Otra posibilidad es disminuir la cantidad de dinero en la economía. Sube la tasa o debería subir la tasa de interés, que habría precio, habría menos precio. Segundo, hablaremos del encaje bancario. Por ejemplo, si el objetivo del Banco Central es aumentar la oferta de la demanda, oferta de dinero de la economía, el nivel de reserva exigido por los bancos bajaría. O otra opción, disminuir la oferta de dinero en la economía, la cual el requerimiento mínimo de reserva subiría. De esa manera, pueden utilizar esa parte de las reservas para generar más dinero. Tercera y última, tenemos de las operaciones de mercado, operaciones de mercado abierto, como siglas o MAS. Se dice que están basados en la compra y venta de sus títulos de deuda pública. Por ejemplo, si el Banco Central quiere una oferta de dinero, puede aumentar la compra de títulos y el dinero con el que compra esos títulos quedan, quedan circulando en la economía. O también puede disminuir. Venden al público títulos del mercado y el dinero que pagan los compradores ya no está en circulación, queda en manos del Banco Central. También nombra de los instrumentos cualitativos, es decir, que van junto a los métodos de intervención estudiados anteriormente, existentes también en una serie de medidas que pueden tomar en el Banco Central. Un determinado instrumento cualitativo, entre lo que destaca el denominado efecto anuncio, consiste en hacer públicas las opiniones del Banco Central y in- ejercer influencia así sobre el comportamiento de los operadores económicos y las expectativas empresariales. La política monetaria es de alcanzar y mantener una tasa de inflación baja y estable y lograr que el producto crezca alrededor de su tendencia de largo plazo. Por ejemplo, es la única manera de lograr un crecimiento, tenido que tener el empleo y mejorar el nivel de la vida de la población.
La política monetaria en el Ecuador influye mucho. También cabe indicar que la política monetaria es una rama de la política económica que se usa en la cantidad de dinero como variable para controlar y mantener la estabilidad económica y financiera de un país. En Ecuador, en el año 2000, dice que ingresó en el sistema monetario de dolarización debido a la crisis económica de 19. También tenemos como política de descuento. Dice que esa política de descuento es la autoridad monetaria. Consiste en la determinación de tipo de descuento y de la aplicación del volumen de los títulos o susceptibles de descuento. Los bancos comerciales acuden al Banco Central para conseguir una liquidez en el descuento de títulos, normalmente una deuda pública que los bancos comerciales tienen en su cartera. En la política monetaria de descuento, el Banco Central establece cuáles son las condiciones por las que está dispuesto a conceder créditos a los bancos comerciales. Ah, Sería a corto plazo. También dice que el alcance de esa política depende de las necesidades del comportamiento que tengan los bancos comerciales. Mediante la variación del tipo de descuento, que sería el tipo de interés de los préstamos que concede el Banco Central a los bancos comerciales. Un banco pide préstamos del Banco Central cuando tiene una cantidad de reservas inferior a la que necesita, bien porque, bien porque ha concedido demasiado préstamo o bien porque ha experimentado recientemente retirada de dinero. Cuando el Banco Central concede préstamos en el banco a un banco, el sistema de bancario tiene más reservas y esas reservas adicionales permiten crear más dinero. ¿Qué instrumento se utiliza en la política monetaria? Sería el tipo de interés de inversión, las operaciones de mercado abierto, las facilidades permanentes a las reservas mínimas son algunos de los instrumentos de la política monetaria para cumplir su principal objetivo, la estabilidad de los precios. También tenemos como subtema, que es la inflación. Claramente esos niveles de inflación son resultado de una política monetaria que no es efectiva. Los incrementos continuos de la tasa de interés no están frenando el consumo de ninguna manera, pero sí están estrangulando a las empresas para los créditos que se vuelven más caros. Y eso ocasiona que las empresas no expandan y por ende las ofertas del mercado no crecen. Para tener una inflación se requiere inundar al mercado con bienes y servicios, es decir, incrementar el ritmo de producción de insumos de bienes finales. Es necesario aumentar la inversión pública o privada, con el objetivo de generar un crecimiento en el número de nuevas empresas, así como ampliar la capacidad instalada de la ya existente. En- para finalizar, como conclusión, se dice que la política monetaria de la mayoría de los bancos centrales es mantener la inflación baja y estable. O los bancos centrales no son, desde luego, indiferentes al crecimiento económico y al desempleo. Mm, Pero creen que la mejor contribución que puede hacer el crecimiento económico a lo largo del plazo propone la estabilidad de precios, pero en el corto plazo, digamos que en un periodo de un año, una reducción en la tasa de interés y un incremento de la oferta monetaria puede subir la demanda y el costo de la economía.
y al menos que el producto esté debajo del potencial. Solo a causa de un incremento de la inflación, una mayor inflación, a su vez reduce el producto nuevamente, pero en realidad los efectos a lo largo plazo de la inflación es alto sobre la economía. Probablemente los estudios adversos recientemente completos que se han hecho abarcado a gran número de países sugieren que en periodo de 10 años una inflación más alta, particularmente de más de 10 a 20% anual. Esta- Se dice que está asociada a un menor y no a un mayor crecimiento económico. En casi todos los países que antes teníamos la economía centralmente planificada, también el crecimiento económico positivo se ha recuperado recientemente. Solo después de esa inflación se estabilizó la tasa relativa de baja para tener un producto interno bruto bajo y que la mayoría de empleos suba, es decir, que haya más plazas de empleo para producir más cantidad de productos y así mejorar la economía de un país económico. Eso sería todo. Gracias por su atención. Gracias.